is related to a March 2019 study where a replica of the Shroud of Turin was attempted. The results stated that the perfect reproduction of the Turin Shroud remains a challenge since many other characteristics of the original image have not yet been obtained with any of the processes used for reproduction to date. That basically means that even with the most sophisticated technology available today, we cannot replicate the Shroud of Turin. It's hard for me to believe that in the year 2020, we cannot replicate a centuries-old cloth. A similar experiment was conducted in 2012, and from that experiment, we saw the amount of watts necessary to create an image with just some of the properties. It would look something like this. That was the Dallas Cowboys Stadium. With every light on, 750 megawatts are used. Dr. Paolo Di Lazzaro, who led the 2012 study, told National Geographic that it would take several billion watts to create the image. Another thing to factor in is that 750 megawatts are being used throughout the stadium. What science is telling us is that a dead body would have to exude billions of watts to create the image on the shroud. No mere human could do that. But Jesus, the God-man, could. As he illuminated during the Transfiguration, he surely illuminated in an even greater way during his resurrection, which is recorded on the Shroud of Turin for us. Also, it would take 10,000 of these lasers to create the image on the shroud, which exceeds the maximum power released by all ultraviolet light sources available today. That statement says it all. We don't have the capability to replicate the shroud. So every Easter, when we remember the resurrection, think about the power of Jesus. Think about that literally explosive power as he rose from the dead to create this image. It's amazing. La sábana santa de Turín es un lienzo de lino que mide 4 metros con 42 centímetros de largo por 1 metro 13 centímetros de ancho. En esta tela están grabadas longitudinalmente y en forma inexplicable las imágenes frontal y dorsal de un cuerpo humano cruelmente torturado. Una tradición multisecular enseña que esta es la tela que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret cuando fue depositado en el sepulcro después de ser bajado de la cruz. La medicina forense del siglo XX estudió detenidamente las heridas, las hemorragias y los coágulos de sangre presentes en ella y han concluido científicamente que todas las heridas presentes son clínica y patológicamente precisas, reales, y que es imposible que nadie antes del siglo XVII hubiera podido producirlas, pues muchos conocimientos médicos sobre la circulación de la sangre y el funcionamiento del organismo eran desconocidos en esas fechas. De acuerdo a las investigaciones médicas, el hombre de la sábana santa sufrió de hematohidrosis, término conocido vulgarmente como sudor de sangre. Fue desnudado y flagelado brutalmente. Se cuentan más de 500 heridas producidas por flagelos romanos. Le colocaron sobre la cabeza un casco de espinas que le produjo alrededor de 30 hemorragias abundantes. Cargó un objeto pesado en el hombro derecho y fue crucificado. Las heridas de la crucifixión se presentan en las muñecas, lo que le da más autenticidad al hecho. Y ya muerto, le atravesaron el costado derecho con una lanza que llegó hasta el corazón y de la herida brotaron sangre y suero pericárdico. Todo esto permite identificar al hombre de la sábana santa con Cristo, pues no hay datos de ningún otro ajusticiado por los romanos con estas características. Por otro lado, según la prueba del carbono 14 realizada en 1988, esta tela proviene del siglo XIII. Sin embargo, hay que mencionar que el Dr. Libby, ganador del Premio Nobel de Física por haber desarrollado esta prueba, la descalificó para aplicarla a esta tela por las circunstancias que ha sufrido. Ahora hay evidencias científicas de que la prueba del carbono 14 se realizó sobre muestras con tejido combinado del siglo I y del siglo XV.
Además, los científicos han encontrado polen de plantas que no crecen en ninguna parte del mundo más que en Palestina, y se descubrió en el párpado derecho una moneda acuñada por Poncio Pilato en el año 28. Estas monedas fueron destruidas en el año 37 a la muerte de Tiberio César. Pero el hecho más sobresaliente es que todos los estudios científicos no han logrado explicar cómo se grabó la imagen de Jesús en esta tela. Esta imagen es sumamente superficial, no le ha afectado ni el agua ni el calor y tiene información tridimensional. Para la ciencia, esta imagen tuvo que ser formada por una radiación emitida por el cuerpo muerto que envolvió. Y hasta la fecha, ningún científico ha podido proponer un mecanismo natural para explicar esta imagen misteriosa, a la que Juan Pablo II llamó espejo del Evangelio, reto a la inteligencia y muestra del amor de Dios al hombre. La sábana santa es considerada la reliquia más importante de la cristiandad por dos hechos fundamentales. El primero consiste en que este lienzo es el testigo de la resurrección de Cristo. San Pablo asegura que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es el centro de la fe, y la sábana santa que estaba pegada a su cuerpo por la sangre coagulada, razonablemente estuvo en contacto con Jesús en el momento preciso de su resurrección gloriosa. Este hecho la convierte en un objeto único, extraordinario e insustituible, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. El segundo es que esta tela tiene los restos de la sangre redentora y preciosa del Señor, derramada para nuestro rescate de la muerte espiritual, producto del pecado original. La ciencia, por su parte, ha demostrado que la sangre en la sábana santa es sangre humana tipo AB, con una acidez muy baja en el pH, que indica la carencia extrema de oxígeno en Jesús durante su agonía. Estos dos elementos hacen que la síndone que se conserva en la Catedral de Turín sea la reliquia más importante de la cristiandad. En 1997 se declaró un pavoroso incendio en la Capilla Guarini que puso en peligro una de las grandes reliquias de la cristiandad. Esta es la imagen del lienzo sagrado que envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte, aseguró el Padre Pío a su hermano capuchino Paolo Covino, delante de una reproducción de la sábana santa. Por designio de la providencia, Fray Paolo Covino administró el sacramento de la unción de enfermos a San Pío de Pietrelcina el mismo día de su muerte, acaecida el 23 de septiembre de 1968. Casi 30 años después, el bombero italiano Mario Trematore, sin creer en Dios, empezó a golpear el cristal blindado con toda la fuerza de su alma para salvar a la sábana santa de las llamas. Provisto de una masa de hierro, el pompieri Trematore asestó un centenar de golpes a la urna de cristal de casi 4 centímetros de grosor y logró extraer milagrosamente la síndone intacta. Era la noche del 11 al 12 de abril de 1997. Minutos antes, alrededor de las 23:45 del sábado, hora española, se había declarado un incendio en la Capilla Guarino Guarini, donde se alojaba la síndone, situada entre la Catedral de San Juan Bautista y el Palacio Real de Turín, al norte de Italia. El incendio solo pudo ser sofocado tras 4 horas interminables, de modo que la valiosa cúpula de madera de la Capilla Guarini fue devorada por las llamas. Trematore acudió allí en compañía de casi 200 bomberos llegados desde todo Piamonte y Lombardía para evitar que el fuego se propagase al Palacio Real, donde resultaron afectadas la torre oeste y una parte del techo que se derrumbó. Pese a que fue posible salvar la magnífica fachada del edificio, que data del siglo XVII, la galería de madera que permitía el acceso directo de los miembros de la familia real de Saboya hasta la capilla quedó calcinada por completo.
El superintendente de los bienes culturales de Turín, Pasquale Malara, manifestó con gran impotencia la magnitud de los daños, a los que calificó de espantosos, sobre todo en la capilla Guarini, de la que no quedó ni rastro. Bautizada con el nombre del arquitecto que la diseñó en 1668, la capilla tenía como finalidad albergar el Santo Sudario, de 4,10 metros de largo por 1,40 de ancho, con el que fue amortajado el cuerpo exánime de Jesucristo tras ser descendido de la cruz, instalada en el monte Gólgota. La reliquia había sido venerada por millones de fieles durante siglos, que pudieron observar en ella las señales del rostro de Jesús y las múltiples heridas en todo su cuerpo. Como consecuencia de las obras de restauración emprendidas en la catedral, el relicario se custodió detrás del altar mayor, lo cual evitó que se perdiese tras declararse el siniestro. Mario Trematore quedó extenuado, con las manos ensangrentadas. Pero su rostro reflejaba paz y felicidad. Acababa de rescatar de las llamas la reliquia de nuestro Señor Jesucristo y sentía en su interior que él también se había salvado. ¿Cómo, si no considerándose ateo, pudo declarar después: Dios me ha dado las fuerzas para romper el cristal? ¿Y cómo fue capaz de añadir: vi de nuevo al niño pequeño que aprendió a rezar el Padre Nuestro y lo recé? Alarmadas por el fuego, millares de personas se congregaron en las inmediaciones y aplaudieron a rabiar la salida de Trematore con el Santo Sudario en las manos, ayudado por varios compañeros. La sábana santa se trasladó provisionalmente a casa del arzobispo de Turín, el cardenal Giovanni Saldarini, a quien los testigos aseguraban haber visto llorar, y seguramente rezar en su interior, delante de la catedral mientras los bomberos trataban de aplacar el incendio. Gracias a Dios, quien se sirvió del Pompieri Trematore, la síndone puede seguir venerándose hoy por los fieles de todo el mundo en las diversas ostensiones de la misma. Su rescate de las llamas se comunicó de inmediato a Juan Pablo II, antes de iniciar su viaje a Sarajevo. Vigili del fuoco. Buonasera, mi scusi, sono tornando da Palazzo Reale. Avremmo bisogno dei pompieri, c'è la sindone che va in fiamme. È l'11 aprile del 1997, il Duomo di Torino è avvolto dalle fiamme. Queste le drammatiche immagini di quella notte in cui la cappella del Guarini, che custodisce la teca che conserva la sindone, rischia a causa del fuoco di crollare. La situazione è disperata. Poco dopo le 23, i vigili del fuoco tentano di spegnere le fiamme con grande fatica. Nella squadra 21 c'è anche lui, Mario Trematore, è un pompiere esperto. Vedendo la situazione critica, decide di rompere il vetro antiproiettile che rinchiude la teca in cui vi è il sacrolino. C'era proprio la presenza del male, c'era questa cosa, io la percepivo, la sentivo. Quando rompo e prendo la teca, ecco lì è incominciato un cambiamento terribile. La prendo, bene, non pesava niente. Quando mi chiedeva ancora questa teca, penso che così non riesci a prenderla, non so, non credo, perché è molto lunga. Io l'ho presa, la prima cosa che ho percepito è la mancanza di peso. In pochi secondi prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita. In quel momento inizia qualcosa che mi è difficile anche spiegare, io l'ho sempre chiamato un dialogo interno. È come se ci fosse qualcosa che ti dà degli ordini, non lo so, qualche cosa che... Cioè, non si riesce a dire di no, cioè voglio dire... Cioè non dipende da te e non sai spiegarti perché.